todos estos panelistas en nuestra casa, porque realmente es una forma de ir corriéndonos, poder ubicar en el ámbito sociosanitario a los consumidores de sustancias psicoactivas. Me parece mucho mejor que ubicarlos en el ámbito penal, como venía ocurriendo hasta hace no mucho tiempo, como expresaron algunos de los disertantes anteriores. El problema de las drogas es importante que lo veamos no como un flagelo, sino como un problema, y cuando hay un problema. Es importante que tengamos en cuenta que no todo el que consume una sustancia es un enfermo. Del universo de consumidores de drogas, bueno, digamos, soy el médico del panel y de esta comisión, del universo de consumidores de drogas tenemos un 70% aproximadamente, depende de las encuestas que se hagan, que son usadores de sustancias. Tenemos un 22 a 25% que son abusadores de sustancias y tenemos un 4 a un 5% que son dependientes. Podríamos decir que tenemos un problema creciente y grave desde los que son abusadores a los que son dependientes. Aquel que consume un poco de vino en la comida no es un enfermo, no es un alcohólico. Esto nos pasa y podríamos mencionar varias drogas y varias sustancias en similar situación. El caso es un poco distinto y me voy a referir al último caso, es al Paco, que es una sustancia nueva y que en algunos casos podemos decir que funciona de una manera distinta porque se origina en un problema absolutamente distinto. Cuando hablamos de sustancias, la verdad que para los médicos tiene que ser poco importante si hablamos de legales o de ilegales. Esto es un problema casi siempre de la justicia, de los abogados, pero de los médicos no. ¿Por qué? Porque además la Corte Suprema en 2 fallos del año pasado los liberó absolutamente. Primero, en tener que hacer denuncias frente a un paciente que consumía una sustancia, y además nos liberó en un segundo fallo en aquellos casos donde incluso alguien considerado una mula, es decir, alguien que está traficando drogas con su propio cuerpo, si llega al hospital, nos relevó de la obligación de tener que hacer la denuncia para poder protegernos en nuestro secreto médico. Es decir, la verdad es que nosotros tenemos que atender al sujeto independientemente de la sustancia, que definitivamente no es importante, sino obviamente para los toxicólogos a la hora de resolver el síntoma que le generó esa sustancia consumida, la sustancia elegida, pero no lo es en el hecho de la adicción, porque miren, nosotros tenemos claro que para que haya un problema de adicción precisamos 3 patas del problema. Una es la sustancia, tiene que haber una sustancia, pero si nosotros eliminamos esa sustancia y no atendemos al sujeto en el problema que lo llevó a la adicción, va a cambiar de sustancia. Digamos que el problema nunca fue meterlos presos, nunca fue encarcelarlos, entre comillas, adentro de una comunidad terapéutica simplemente para separarlos de la sustancia, porque si no tratamos las causas que los llevaban a ese consumo, cuando salga va a volver a recaer indefectiblemente. Entonces, la sustancia es importante a los fines médicos en el momento de una intoxicación aguda, pero no en el momento para poder evaluar la adicción, pero es una de las partes. La segunda de las condiciones que tiene que haber para que haya un enfermo es la aptitud para enfermarse. No cualquiera se enferma de una adicción. Vuelvo al ejemplo del vino. Muchos pueden tomar vino y no por eso son alcohólicos. Mucha gente ha probado el tabaco y no por eso se transformó en un consumidor de tabaco. Mucha gente ha probado cocaína y no se transformó en un compulsivo enfermo por la cocaína que termina todos los días adentro de un hospital. Es decir, tiene que haber una aptitud para enfermarse, una capacidad de enfermarse. Si no existe, no tendremos un enfermo. Y por último, tenemos que tener un acompañamiento social, que podríamos empezar por lo más chiquito, un acompañamiento familiar, una disfunción familiar y un acompañamiento social. Y para esto tenemos muchos ejemplos. Si habláramos, y por eso, ¿por qué hago mucha insistencia? Y fíjense que casi siempre me refiero a lo que son drogas legales. Y sí, porque miren, soy el jefe de un servicio de toxicología donde vemos mucha cantidad de pacientes, estamos en el orden de los
30.000 consultas anuales. El año pasado tuvimos 2.033 casos de intoxicaciones agudas por drogas solo en un año, en un servicio, en un hospital de la ciudad de Buenos Aires. Y saben una cosa, el 60% de esas consultas se deben a consultas por drogas legales. El 54% puntualmente son por alcohol. El 6% son por psicofármacos. El 5% por cocaína. Un 5 por Paco, y debemos admitir que el Fernández, por ser el único hospital que tiene hoy por hoy internación, es un hospital que recibe todo el tiempo, con lo que está un poco inflado este número para nosotros. Y después tenemos una variedad de sustancias de gente que anda, bueno, por la vida probando hongos, plantas alucinógenas, LSD, pegamento, es decir, muchas otras sustancias, opiáceos, que tenemos y que consultan también por guardia. Pero el principal problema que tenemos con el alcohol y con los medicamentos. Del alcohol, bueno, ni hablar de lo que es este facilitamiento social del que hablábamos. Hoy por hoy vemos que el problema del alcohol está facilitado desde la casa. Tenemos una prohibición clara y concreta del consumo de alcohol en menores de 18 años, pero frecuentemente vienen a la consulta padres que nos dicen, bueno, bien, mi hijo tiene 16 años, yo prefiero que consuman en casa y no en la casa de Pedrito, porque el papá del papá de Pedrito no los controla y en casa yo le compro medio litro de cerveza por chico. Grave. El alcohol está prohibido. Si está tan prohibido para nosotros que en este país el consumo el consumo nunca estuvo prohibido en nuestro país. Lo que está prohibido, bueno, en el caso de la droga lo que está prohibido es la tenencia, no el consumo. Y esto también a los médicos nos liberaba, porque cuando llegó un paciente habiendo consumido, también nos liberaba de tener que hacer una denuncia. Pero decía que es tan prohibida la cocaína como el alcohol en un menor de 18 años. Pero sin embargo el alcohol está como facilitado, sin embargo nos genera mucha más mortalidad y mucha más morbilidad el alcohol y los psicofármacos que las drogas ilegales. Porque aparte cuando uno habla de alcohol, cuando uno habla de accidentes, ¿cuántas muertes se lleva puesto el alcohol? Muchas veces no imputadas al alcohol. Es decir, alguien atropella 3 o 4 porque estaba alcoholizado, el alcoholizado es uno, pero todos los otros muertos que llegaron al hospital, o los politraumatizados que llegan al hospital, también son para cargarle al alcohol. Cuando hablamos de medicamentos tenemos una pluricausalidad. Tenemos médicos que prescribimos con mucha liviandad, esto es un problema del que tenemos que hacernos cargo, una presión de los laboratorios realmente importante para que prescribamos. Somos el país del mundo que más cantidad de psicofármacos consume por habitante del mundo. En este país todo el mundo toma para algo un ansiolítico, un relajante, todo el mundo es bipolar. Las tristezas están medicadas. Vieron que en nuestro país se pasó de moda estar triste, la gente está depresiva. Y la depresión es un trastorno psiquiátrico que se medica. Entonces tenemos tristezas medicadas. Esto realmente es grave. Un farmacéutico que gracias a que ahora le devolvimos el negocio del medicamento, porque por un disparate del año 91 habíamos liberalizado la venta de medicamentos y vendíamos medicamentos en góndolas con una publicidad infernal, que donde todo el tiempo se dice 2 estornudos, una loratadina si es primavera, 2 estornudos y un ambroxol si es otoño. Las chicas no menstruan más sin dolor, todo se trata con algún ibu. Y ni hablar lo que son las publicidades diciéndole a la gente coma mal en vez de poner hábitos saludables, total con 40 gotitas de algún medicamento usted soluciona su vida. Es decir, una publicidad totalmente desmedida que tiende a la gente a automedicarse, y esto sin ningún lugar a duda, y estoy convencido, es una de las grandes bases que tenemos del consumo de sustancias. Cuando un chico va a bailar y le ofrece un comprimido de éxtasis, que es igual que un comprimido de cualquier medicamento, ranurado, con colores, y le dicen que va a pasar 6-7 horas formidables, es muy difícil que diga que no. Todo el mundo en su casa toma algún medicamento, no está preparado para decir que no. Y para esto no utilizamos campañas de prevención de adicciones, fundamentalmente lo que utilizamos son campañas de promoción de la salud. Siempre cuando me invitan en algún lugar así, siempre digo que pareciera que los argentinos hemos descubierto que tenemos que cuidarnos con algunas cosas que siempre nos ayudan. El año pasado fue la gripe A, descubrimos que había que lavarse las manos. Digamos que hay cosas básicas que tenemos que hacer para cuidarnos.
Hay otros países